Introducción de Jueves de Jueces. Es una excelente maestra de Derecho Penal. Gracias. Me honra participar en este evento en representación de la Asociación de Justicia y Dignidad para los Impartidores de Justicia de Guanajuato, organización que, como su nombre lo indica, busca resaltar el papel de las personas juzgadoras de carrera y dignificar la función jurisdiccional desde su raíz más profunda, la vocación de servicio. Jueves de Jueces y Juezas es un espacio que nace del compromiso hacia la sociedad. Es más que un ciclo de conferencias. Es un proyecto que responde al deber ético y profesional de las y los juzgadores de compartir un poco de los conocimientos que han adquirido a través de las capacitaciones y meritocracia que han realizado, tanto dentro del Poder Judicial como fuera de él. Es un diálogo con la gente para ser partícipes en la formación de una comunidad política más crítica, más informada y más cercana. Este proyecto nace del trabajo conjunto con la Barra Mexicana de Abogados y que además tiene como propósito principal difundir temas jurídicos desde la perspectiva profesional, técnica y humana de quienes imparten justicia en nuestro Estado, e incluso enfatizo extender ese compromiso a las comunidades universitarias que deseen conocer nuestra actividad jurisdiccional. Quienes formamos parte del Poder Judicial sabemos que un juez preparado, independiente, imparcial, cercano y respetuoso del marco legal es piedra angular de una sociedad democrática. Es por eso que con esta iniciativa buscamos visibilizar y patentizar que en el estado de Guanajuato tenemos jueces y juezas de calidad, cuyo puesto no ha sido obra de la suerte o fortuna, sino que surge de una meritocracia auténtica, objetiva y responsable. Verdaderos profesionistas que se encuentran preparados, que reflexionan, se especializan, se involucran, cuestionan y construyen puentes con la comunidad jurídica. Queremos dejar claro que el juez de carrera debe ser también un juez con voz, una voz que escuche, que razone y que contribuya a elevar el nivel del debate jurídico en nuestro Estado. Además, no debo pasar de lado que también este proyecto tiene como objetivo dar a conocer precisamente esa destacada preparación y constante meritocracia de las personas juzgadoras de este Estado, quien con base a sacrificios personales y familiares en algunos casos, han puesto en alto la justicia en México, pues Guanajuato ha sido reconocido por el World Justice Project como uno de los estados con mayor eficiencia en la impartición de justicia, incluso primer lugar en materia civil. Así es importante concientizar a la sociedad que todo Estado de Derecho requiere de juzgadores independientes e imparciales, que no estén sujetos a la potestad de los otros poderes, ya que la independencia judicial es una garantía fundamental de la existencia de un juicio justo. Por ende, tanto el juez de la causa como el Poder Judicial en general deben encontrarse libres de cualquier tipo de influencia por parte de otro órgano del Estado. También debo dejar claro que las sociedades requieren de jueces y juezas independientes que puedan cumplir su misión de guardianes de los derechos y las libertades de las personas. Es por eso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y diversos organismos internacionales han destacado y sugerido que para que exista un verdadero Estado de Derecho es necesario contar con un adecuado proceso de nombramiento en donde se destaque el mérito personal y capacidad profesional de las personas juzgadoras, la inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones externas. En este programa nos hacemos visibles y proporcionamos un granito de conocimiento a toda la sociedad, comunidad jurídica y universitaria,
con el firme propósito de dar a conocer nuestro trabajo jurisdiccional a fin de garantizar cercanía y credibilidad. Agradezco sinceramente su presencia y participación. Que este sea solo el inicio de muchos jueves en los que la justicia se ponga sobre la mesa, no como una abstracción, sino como una tarea viva, comprometida y compartida. Bienvenidas y bienvenidos a Jueves de Jueces y Juezas. Muchas gracias. Por favor, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Saludo con mucho gusto a quienes nos hacen favor de recibirnos en su casa, precisamente que es la Barra Mexicana de Abogados. Buenas tardes. Me da mucho gusto saludar a la maestra Katia Morales Prado, presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, con quien hemos trabajado siempre los temas de capacitación, de formación, de análisis, y un reconocimiento para ella en todas las trincheras por este trabajo y este esfuerzo. Muchas gracias, maestra. La Barra Mexicana de Abogados se ha preocupado siempre por la capacitación, la difusión del conocimiento, el análisis y la actualización. Y bueno, no podemos sino ser testigos de este esfuerzo, porque aquí se encuentran una presidenta en funciones y dos expresidentas. Con la maestra Montes hemos trabajado ya temas de capacitación, y con la maestra Eurídice también trabajamos temas de capacitación, de manera que soy testigo de la preocupación de la Barra Mexicana de Abogados de prepararse, de capacitarse y de actualizarse, de manera que mi felicitación para la barra, para las y los barristas, y bueno, cuenten con el Poder Judicial y sobre todo con las y los jueces que están aquí para compartir su conocimiento. De igual manera, felicito y me enorgullece, precisamente, es una parte muy importante para mí como presidente, colaborar, participar con la Asociación de Jueces, y está su presidente Humberto Espitia. Quiero comentar que con Humberto, tenemos muchos talleres compartidos, ambos fuimos actuarios el siglo pasado. Y entonces venimos compartiendo esta carrera judicial, este crecimiento, este esfuerzo, esta meritocracia de manera muy importante. Y bueno, aquí hay muchas juezas, jueces, de manera remota, de manera presencial, litigantes, abogados, pero todos tenemos la misma finalidad. Yo siempre he expresado, si hay un poder que ha cambiado, ha evolucionado y se ha adaptado, si hay un profesionista que ha tenido que cambiar de manera vertiginosa, son los abogados litigantes y son los jueces. Yo les decía, vamos a hacer un ejercicio, vamos a cerrar todos los ojos y vamos a creer y pensar que egresamos de la facultad de la universidad en el 2010. Bueno, resulta que en el 2010 llega para nosotros una reforma fundamental que se materializa en Guanajuato el 1 de septiembre del 2011, fue el sistema acusatorio adversarial. Todo en penal cambió. Ahora eran audiencias, ahora era oral. Todo lo que estudiamos de evaluación previa, de todo eso quedó atrás, ahora era diferente. No terminábamos de aquilatar este cambio cuando llega la oralidad familiar, y el abogado tenía que actualizarse, tenía que prepararse, ahora tenía que entrar a una sala de audiencias. El abogado y el juez estaban preparando cuando llega un sistema de oralidad mercantil en el 2013, en el 2 empezó familia, en el 13 oralidad mercantil, en 3 regiones en un solo momento se implementa, en el 14 se concreta familia, y cuando estábamos pensando que se acabaron los cambios, si regresamos al 2011, en que empieza un rompimiento de paradigma de comprensión de los derechos humanos y una afortunado cambio en la jurisprudencia, en la comprensión de lo que son los derechos humanos y su tutela y garantía desde el 1 constitucional. Apenas empezamos a entender esto cuando llega un enorme cambio y nos toca el judicial asumir ahora el sistema laboral en un sistema oral. Y el sistema laboral empezó a implementarse, empezó a trabajarse cuando, oh sorpresa, se publica un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Es un código con bastantes retos. Es un código donde nos exige a los poderes judiciales un nivel de seguridad, de apertura y de acceso a la información del tipo criptomonedas, como si manejáramos blockchain. Esto va a cambiar. Todo viene con firma electrónica. Todo va a venir diferente. Un código nacional que presenta grandes retos para la materia civil y para la materia familiar. Ahora toda la materia civil hay que convertirla a oralidad, con los retos que esto implica.
Y apenas los abogados y los jueces estamos empezando a cambios cuando nos llega otro nuevo sistema de corte oral, que ahora es la materia civil. No cuento la materia penal tradicional porque ya va de salida, esa va de cierre, pero ahora todas las materias son orales. En materia penal manejamos el sistema acusatorio adversarial, el sistema integral de justicia para adolescentes y el sistema de ejecución penitenciaria, que son de corte oral. Solo quedan 6 juzgados penales de partido y uno está a punto de fusionarse para quedar 5, debe quedar 1. En materia privada, llamada materia civil, que es la materia que abarca entre civil y familia prácticamente el 80% de la carga del trabajo de un poder judicial. Tenemos 57 juzgados civiles de partido y todos tienen que reconvertirse a oralidad antes de abril del 27, con un nuevo código. Estamos trabajando muy fuerte ya. De hecho, ahorita estamos interviniendo los juzgados en León, en este partido judicial. El sistema de oralidad familiar está trabajando a tambor batiente, el sistema de oralidad mercantil está trabajando y el sistema laboral está cumpliendo. Juzgados menores que manejan, evidentemente, toda la materia mercantil. Tenemos 10 sistemas altamente especializados que los son operados por jueces altamente especializados, estos 10 sistemas. La segunda instancia con 10 salas civiles y penales, evidentemente el Consejo del Poder Judicial. Si hay cambio en algún profesionista, me preguntan a mí, les digo yo, volteen a ver un abogado. Apenas empieza a entender un sistema cuando llega otra reforma, cuando llega un cambio, cuando llega una norma diferente y una forma diversa de hacer las cosas. Me preguntaban, oye, el Código Nacional de Procedimiento Civil y Familiar va a tener un arranque lento en Guanajuato, y les decía yo, bajo ninguna circunstancia, va a ser vertiginoso. ¿Por qué crees que sea vertiginoso y no gradual? Por una razón. Todos los litigantes que he hablado me dan la misma experiencia. Híjole, cuando el acta se levanta con motivo de la diligencia por escrito en la computadora, empiezo a desesperar porque la diligencia va tan rápido, mientras rápido escribe mi compañero oficial. Nuestro compañero oficial, que también lo fui yo oficial judicial. De máquina de escribir, pero también fui oficial judicial. Y entonces están tan habituados a la oralidad que el litigante viene de la sala de familia, viene de oralidad mercantil, viene de oralidad penal, de manera que está habituado el litigante en Guanajuato a litigar en una sala de audiencias. Es su día a día, no lo asusta una sala de audiencias. Si yo voy a un egresado del 2010 para acá, y eso ya es prácticamente 15 años, se formaron en la oralidad. Hoy a cualquier universidad que vayamos tiene su equipo de litigación, tiene su materia, tiene su sala de audiencias y tiene su sede de prácticas. No hay despacho que no contrate y pregunte al joven, pero manejas oralidad, pero sabes desplegarte en una sala de audiencias. Ese es el día de hoy, ese es el hoy. Esto cambia radicalmente. En este mundo de cambios, exige estos sistemas jueces altamente preparados. Tenemos en el Poder Judicial operando prácticamente 9 subsistemas de juzgamiento, prácticamente todos orales, en donde las exigencias son muy altas de especialización de cada uno de los jueces. Junto a mí está sentada una de las mejores juezas de oralidad penal, que es Paulina Iraíz, que tiene su despacho previo en Guanajuato, ahorita en el Partido Judicial de León, pero es un excelente juez. Es un honor estar aquí. Tenemos para nosotros la encomienda y el orgullo de que en este ejercicio que organiza la Asociación de Jueces se presenten ante la sociedad nuestras juezas y jueces, exponiendo sus puntos de vista, compartiendo su conocimiento, pero sobre todo dirigido a abogadas y abogados, pero también al público en general, también a las personas que siguen este ejercicio en redes sociales o presencial, que quieren enterarse, que quieren saber de qué se trata, y sobre todo nuestro gran semillero. Tengo alma de docente porque lo soy. Nuestras universidades, nuestros jóvenes, ahí está el cambio, ahí está el corazón, ahí está la sangre nueva, ahí está a quienes nosotros, me refiero a mi generación, tenemos que entregar la estafeta. Este mundo es de jóvenes y los jóvenes tienen que cambiarlo. Ahí es donde tenemos que entregar, pero entregamos una estafeta con responsabilidad, con conocimiento y, como lo decía mi compañero Humberto, con ese compromiso al conocimiento, a la investigación, a la honestidad, a la transparencia, al trabajo. Alguien comentaba, oye, la persona juzgadora trabaja en su oficina encerrada. No, trabaja en la sala de audiencias y trabaja de frente a las partes, de frente al público, con transparencia, con honestidad. Guanajuato, ustedes lo saben, no me dejarán mentir, es un estado que se
privilegia por la honestidad de sus jueces, por la transparencia de su trabajo, por el profesionalismo de su poder judicial, lo que me llena de orgullo de los jueces. Para mí es un tema muy importante estar aquí acompañado a la Asociación de Jueces en este ejercicio, en este trabajo. A lo largo de todos estos jueves de jueces conocerán los rostros de juezas y jueces comprometidos, especializados, trabajadores y sobre todo con ese espíritu de trabajo y disposición de cara a la ciudadanía. El juez tiene rostro y lo tiene en la sala, y en este ejercicio el juez tendrá rostro y lo tendrá de cara a la comunidad jurídica de litigantes a través de la Barra Mexicana de Abogados, a quien reitero mi agradecimiento a la maestra Katia, y de cara a la sociedad, una red social abierta, donde los conozcan, los vean y puedan derivar en su comentario que son jueces muy preparados, muy honrados y muy honestos. Agradezco mucho la invitación, deseo el mejor de los éxitos. Sin más preámbulos, si me lo permiten, es la importancia de este evento. Si salimos de foco en cámara, me dicen, para tomar asiento, sería lo ordinario ponernos todos de pie para declarar la inauguración de este importantísimo ciclo de conferencias. Sí, nos quedamos a eso. Es que si se paran todos, pues nos vamos a ver. Bueno, va a ser por audio, porque si no nos alcanzamos a ver, pero es una cuestión muy solemne. Pero Facebook sí nos ve. Ah, excelente. Muy bien. Siendo las 19:52 del día de hoy, jueves 7 de agosto del año 2025, tengo el honor de declarar formalmente aperturado este ciclo de conferencias de personas juzgadoras, jueves de jueces, que organiza la Asociación de Jueces del Poder Judicial del Estado de Guanajuato y la Barra Mexicana de Abogados. Felicidades. Muchas gracias. Pues es un honor y vamos a así que a iniciar la conferencia. Invito al presidente y al magistrado, si nos hacen favor de ubicarse aquí. Muchas gracias. Pues seguimos con el programa. Muchísimas gracias. Muy honrados, muy contentos de tenerlos a todos aquí. Creo que podemos hacer una gran sinergia. Creo que juntos podemos hacer que la gente conozca lo que es un juez, que juntos la gente se sienta orgullosa de un poder judicial como es el Poder Judicial de Guanajuato, y juntos podemos tener una mejor justicia en este estado y en este país. Pues para empezar, damos la bienvenida a la juez Paulina Iraíz. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Me gustaría que ella se presentara personalmente. Claro, con gusto. En principio, agradecer infinitamente a la invitación de poder formar parte de este espacio donde ya escuchamos cuál es el propósito. Este acercamiento del juzgador con los litigantes, que bueno, día a día, como lo mencionó nuestro presidente, estamos en las audiencias. Sin embargo, en este otro espacio nos permite hacer algunas reflexiones que nos permitan el adquirir conocimiento a través del diálogo abierto, crítico, honesto entre ustedes y nosotros. Ustedes, por supuesto, con esta función tan importante que es defender los intereses de las partes que se nos presentan en un proceso, y nosotros como juzgadores tomando la decisión definitiva en el asunto que se nos presenta. Y tanto ustedes como nosotros saber que marcamos de manera importante el proyecto de vida de las personas. De modo que agradezco la invitación de poder formar parte de este importante proyecto. Me piden que me presente. Soy Paulina Iraíz Medina Manzano, juez de oralidad penal,
Como lo comentó el maestro Tinajero, yo inicié como juzgadora de oralidad penal en la sede de Guanajuato, y ahí desde el 2013 hasta mayo de este año estuve ejerciendo mi función como juez de control y como tribunal de enjuiciamiento. Ya en un momento más espero tener la oportunidad, sé que ustedes son litigantes y que tienen conocimiento de esa diferencia, pero como también la intención es que los miembros de la sociedad sepan la función que hacemos y cómo nos desempeñamos, sería importante que podamos distinguir para los miembros de la sociedad qué hace un juez de control y qué hace un tribunal de enjuiciamiento. Bueno, estando en Guanajuato, hacía esa dualidad de funciones. Ahora que estoy en León, a partir de mayo de esta anualidad, ya solamente estoy como jueza de control, atendiendo los asuntos en materia penal. Desde que se inicia, se judicializa, le decimos nosotros así, es decir, se decide llevar al juez un asunto que tiene apariencia de delito y ya nosotros decidimos si debe de dar comienzo a un proceso penal hasta la emisión de una decisión en donde nosotros somos los que le decimos al tribunal de enjuiciamiento que tiene que llevar a cabo un juicio oral. Es básicamente la diferencia entre el juez preliminar y el tribunal de enjuiciamiento. Aquí en Guanajuato solamente funjo como jueza de audiencias preliminares, ya no como tribunal de enjuiciamiento. Por circunstancias de carga de trabajo, de mejor organización del trabajo, se decidió, y que entiendo que ya las demás sedes de nuestro estado están haciendo lo mismo, pero comenzó siendo León haciendo esta división de labores para la mejor respuesta a la ciudadanía de poder acabar con el rezago que quizás en su momento pudimos tener en materia penal. Sería básicamente mi presentación. Perfecto. Sí. Pues entonces, sí. Bueno, la publicidad que se hizo para efectos de la plática que yo iba a tener el día de hoy con ustedes es acerca de la valoración probatoria. También como litigante sé que tienen perfectamente definido qué es la valoración probatoria. Sin embargo, lo que me interesa a través de la plática que vamos a tener el día de hoy es poder, a virtud de un ejercicio que he tenido en un juicio que cuando era tribunal de enjuiciamiento atendí, se pueda comprender qué es lo que exactamente nosotros hacemos cuando se nos presenta un asunto, en este caso cuando hay que resolver en la parte de juicio penal. Bien, este asunto ya lo concluí, dicho sea de paso, justamente emití la sentencia un día como hoy, hace 2 años, fue en la sede de Silao, y aquel asunto comenzó justamente por un delito que llegó con nosotros, el delito de violación. La persona afectada fue una adolescente de 15 años de edad, y lo que quiero poner en conocimiento de ustedes es cómo fue el paso a paso de lo que yo presencié como tribunal de enjuiciamiento en ese juicio oral, y cómo fue que finalmente fui valorando la prueba. Me voy a enfocar, lo digo desde este momento, en la prueba testimonial y la prueba pericial, en ese juicio que particularmente fueron las principales pruebas que se desahogaron en ese juicio oral. Y de esa forma, cuando yo explique cómo fue que valoré y cómo fue que, y las razones por las cuales determiné cómo lo hice, se va a comprender cuál es el ejercicio que nosotros como juzgadores hacemos cuando se presenta un asunto, al menos con las características que voy a comentar. ¿Qué fue lo que declaró la adolescente de 15 años en ese asunto de juicio oral? Es evidentemente la fuente principal de la información. La joven de 15 años comentó que en aquella ocasión estaba en la parada del camión. Ella se iba a graduar de secundaria, iba a comprar tela para que su madre le hiciera un vestido y estaba en la parada del camión. Llega una camioneta, en esta camioneta era conducida por un joven que ella de inicio no conocía. El joven se acerca, le pregunta que a dónde va. La joven menciona que va a la ciudad porque ella es de una comunidad, de un lugar rural, y entonces aquella persona se ofrece. La persona de sexo masculino mayor de 18 años se ofrece a llevarla, a trasladarla a la ciudad, y ella acepta. Ella dice en la declaración que se hace en juicio oral, ella comenta que le generó confianza porque cuando el joven le pregunta a ella, le ofrece que la lleve, le pregunta que si ella es hija de, y le da el nombre de un apodo, que así es como apodan a su padre. De modo entonces que eso a ella le genera confianza y dice, bueno, es una persona que conoce a mi padre. De modo entonces que ella acepta. Además debemos de contextualizar
ella menciona también que lo conocía de vista, porque era alguien que sabía que vivía en una comunidad cercana y que incluso sabía que en aquella comunidad todos tienen más o menos el mismo apellido y que terminan siendo familiares. Entonces todo eso a ella le genera confianza. Aborda la camioneta, se trasladan hasta aquel sitio. ¿Y qué sucede cuando llegan a la ciudad? Cuando llegan a la ciudad, él se estaciona primero se introduce a un estacionamiento, pero ella le llama la atención que decide él no quedarse en este estacionamiento, sale del estacionamiento y luego se detiene en un depósito. Ella refiere que es cuando empieza a llamarle la atención este comportamiento de por qué había entrado en el estacionamiento y luego sale y luego compra cervezas. Le dice que espere, ella aún desconcertada se lo espera, él regresa con cervezas, le ofrece una cerveza y entonces lo que ella hace es en el trayecto, porque él iba a otro estacionamiento, le pide que la baje. Aquella persona, el joven del sexo masculino, se niega y entonces es cuando ella ya hay un foco, hay una alerta en ese comportamiento. Entonces no hace nada, llega al estacionamiento y dice que el joven se va hasta la parte final del estacionamiento y en esa parte final, si bien es un estacionamiento, todos más o menos podemos idear cómo puede ser un estacionamiento, pero ella particulariza un dato importante. Ella dice, en esos cajones había una especie de, pues justamente como arcos, que al menos si no impedían completamente la visibilidad, por lo menos sí había un obstáculo en relación de la persona que estaba en la entrada del estacionamiento. Estando ahí, esta es la parte importante del asunto, estando ahí ella dice, llega, se estaciona, hemos llegado al lugar porque está cerca el lugar a donde ella iba a ir, dice que se gira, incluso esto es importante para el efecto de que ustedes sepan cómo los jueces ponemos atención en estas audiencias de juicio oral, donde ahí es donde se nos da esta información. Ella lo que hace es, en audiencia, estando explicando cómo es que sucedió el evento, menciona que se gira para abrir la puerta y en ese momento es cuando ella siente, en sus palabras, un piquete en la pompa. Entonces, seguido del piquete, él le dice, vas a hacer lo que yo te diga y te vas a quedar aquí. Entonces ella voltea, se da cuenta que es una navaja lo que trae el joven. Dice ella, no recuerdo si él me lo pidió o yo lo hice, pero lo que hice fue cerrar la puerta. Hay que también hacer notar la diferencia de fisonomía respecto de un joven con la chica de 15 años. El joven es alto, pese a que tiene 19 años cuando llegó a juicio, 18 cuando se cometió la conducta. Es una persona alta, de complexión atlética, y ella es una joven menuda, delgadita, y lo que hace ella, regresando al momento de la declaración, cierra la puerta, y en ese momento ella refiere que él, con la navaja en la mano, este es algo que nosotros también evaluamos, no solamente se trata de lo que verbalmente diga el testigo en audiencia, sino que ella, al momento de estar declarando en audiencia de juicio oral, también hace movimientos acompañando esta explicación de lo que sucedió, y entonces, si bien no dijo cómo se cambia la navaja de mano, no lo dice así, porque debemos de entender que los que llegan a juicio son personas que están contando lo que sucedió y no tienen este orden cronológico que nosotros como jueces esperamos o como operadores jurídicos esperamos. Entonces ella lo que hace es que dice que toma la navaja con esta mano y hace estos movimientos en juicio, y lo que hace es que con la otra mano la rodea de la cintura, la jala hacia donde él se encuentra, y con esta mano y la navaja, y de hecho hace esto, es decir, nosotros ahí podemos ya inferir que la empuñadura está de esta forma, el filo está hacia arriba, la sujeta con la otra mano, la coloca frente a él, y entonces dice ella, yo lo que hago es me sujeto con las dos manos del manubrio. Entonces ella menciona que lo que porta en su parte inferior es una licra, dice ella, así lo describe, que lo que hace es bajar, dijo ella, su pantalón, que luego a preguntas de la defensa especifica que es de licra, su pantaleta, y él dice, se levanta. Esta es otra explicación que ella da sin necesidad de hacer una descripción, sino que ella en audiencia lo que hace es que dice que él se levanta y entonces él se baja como puede también el pantalón, ella menciona un boxer rojo, y una vez que están desnudos los genitales, dice ella, claro, esta descripción la estoy haciendo yo, eso no lo dijo la joven de 15 años, dice, cuando eso sucede, él lo que hace es con fuerza querer bajarme.
y entonces ella, sujetada del volante, con fuerza dice, yo no me bajaba. De modo entonces que en su declaración ella dice, hay un momento en el que yo siento dolor y introdujo su pene en mi vagina. Es importante esta afirmación, de la cual vamos a atender un momento más. Y entonces lo que sucede es que ella menciona que luego de que ese evento ocurre, ella siente, dice, siento caliente, que algo escurre, y él la avienta. Ella se pasa una vez más al lado del copiloto, dice, me coloco bien mi ropa, me visto, se baja y se va. Se acerca a un estacionamiento cercano, se mete al baño y se limpia. Y va con su red de apoyo más cercana, primero le hace a unas primas, llega a la casa de los tíos, se enteran los tíos, le hablan a los papás y van y la apoyan. A partir de ahí inicia la investigación. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros como jueces, evidentemente nuestra principal fuente de información es una mujer, en este caso sobre todo en tratándose de delitos sexuales como el que le estoy exponiendo. Sabemos que si no hay presencia de testigos y si nosotros atendemos de inicio el relato que está diciendo la joven, por mucho que haya sido en un lugar público, es decir, un estacionamiento, no había nadie más que el inculpado y ella como ofendida. De modo entonces que sea un delito sexual o cualquier otro delito en donde no haya testigos, ¿cuál es la labor que nosotros como juzgadores hacemos? Partimos de la idea de que esa información tiene que estar corroborada. ¿Qué debemos de entender por corroboración? Que haya información que pueda permitirnos a nosotros dar, nosotros en términos técnicos decimos fiabilidad, pero no es otra cosa que lo que en términos coloquiales nosotros entendemos como creer lo que ella me está diciendo. No es que yo cuando reciba esa información tenga que dudar de lo que ella me está manifestando, no, pero es que el juzgador lo que tiene que hacer es atender el resto de las pruebas para poder saber si hay alguna otra información que me haga afirmar que ella está hablando con la verdad. ¿Qué sucede en el juicio? No voy a comentar que ciertamente se recabaron otras pruebas, como son las declaraciones de los tíos, de las primas, de los papás, de los agentes de investigación criminal que inmediatamente intervino en el hecho. Lo que he de resaltar es la prueba pericial, de la que también quiero explicar cómo es que valoramos nosotros en materia penal. ¿Qué pruebas periciales importantes para corroborar esta versión de los hechos tenemos? La principal, y como operadores jurídicos lo sabemos, como abogados en materia penal lo sabemos, la prueba pericial en materia de medicina legal, en donde el médico legal lo que examina es región ginecoproctológica de la chica, de la joven. De modo entonces que la médico examina la región, se centra en el área genital, puesto que en la región anal no había ningún tipo de lesión, pero en el área genital había que ver si existía corroboración de acuerdo a esa dinámica que ella había planteado. ¿Y qué nos dice la médico legista? Tampoco vamos a abundar, porque ya sabemos que en juicio oral nos dan toda la información. Hago un paréntesis, como jueces de tribunal de juicio oral, no tenemos conocimiento de nada de lo que haya sucedido antes de la investigación. Entonces, ahí cuando estamos como jueces de juicio oral, lo que nos digan las partes es lo que nosotros estamos obligados a valorar, no más. Entonces, lo que haya sucedido en la investigación anterior a que llegamos a la etapa de juicio oral, no solo no tenemos conocimiento de ello, sino que en el caso de que pudiera llegar esa información a juicio oral, habrá que evaluar ciertos requisitos para saber si podemos tomarlo en cuenta o no. Esto, insisto, es un paréntesis importante porque no sabemos cómo es que llegó este asunto así a juicio oral. ¿Qué dice la médico legista? Revisamos a la joven en el área genital, esto es importante, y dice ella, hay una inflamación en la vulva. Y esta vulva es decir, el lugar exacto donde se encontró esta inflamación es en en labios menores y permítanme, porque sí lo tomé como nota, en fosita navicular. Son los dos datos que nos da en juicio oral. Sabemos que el perito es un auxiliar del juzgador. El juzgador sí debe de tener un conocimiento como mínimo para comprender lo que el perito, que tiene un conocimiento novedoso para el juez, pero tenemos que tener lo mínimo indispensable para comprender eso que el perito especializado nos está explicando en juicio. De modo entonces que la perito nos habla de que tiene esta inflamación en esta parte corporal, y viene otro dato importante.
ella habla de que tomó fotografías de esa parte corporal de la joven, pero no fueron presentadas a juicio. En un momento más explicaré por qué esto es relevante. De modo entonces que la defensa, por supuesto, está al pendiente de qué es lo que se incorpora a juicio y logra extraer del aperito que además de haberse encontrado esta inflamación, no había lesión en el himen y no se trataba de un himen como nosotros conocemos en el argot jurídico o médico, en este caso, elástico, no era un himen elástico, que los peritos nos lo han explicado en no pocas audiencias de índole sexual. El himen elástico es aquel que puede ser penetrado y que no presenta lesiones. Y que entonces, aun cuando un médico legista revise a una mujer con un himen que no tiene desgarro, podemos afirmar que hubo introducción de pene en vagina, porque lo que nos interesa en todo caso es que, como ese himen puede recibir una penetración y no presentar lesiones, entonces cabe la posibilidad de que afirmemos de que sí hubo penetración, pero no hay una huella que nos permita ese sondeo. Pero en este caso en particular, la adolescente no tenía lesión y no se trataba de este tipo de himen. De modo entonces que cómo podemos afirmar que había habido una penetración en vagina, como ella lo dijo, porque ella refirió sentí dolor y penetró mi vagina. Pero ¿qué sucede? En audiencia de juicio oral debió haberse preguntado a la parte que le interesaba, por lo menos que la joven pudiera decir qué entiende ella por vagina. Porque debemos de también, los abogados en todo caso, y nosotros como juzgadores al momento de evaluar esta información, que la joven, bajo su conocimiento, una joven de 15 años en una comunidad rural, que dicho sea de paso, en el informe médico, ella informó que no había tenido experiencias sexuales, ¿qué es lo que ella entiende por vagina? Si es que su afirmación era esa. ¿Y esto por qué? Porque es importante, porque nosotros como abogados en materia penal sabemos que el delito de violación es la imposición de la cópula, en este caso a una persona de estas características. ¿Qué es la imposición de la cópula? Que debemos de saber que por cópula nosotros jurídicamente entendemos la introducción del miembro viril en cavidad natural o no natural de una mujer. ¿Qué es esto? Una de las cavidades naturales es la vagina. De modo entonces que cópula necesariamente tiene que ser como elemento que dice el delito, introducción de pene en vagina de la mujer, como una de las formas de que se puede actualizar la cópula. Y la imposición, evidentemente, es que lo hago sin tu consentimiento, que en este caso, al menos ese primer cuadro que nos relata la adolescente pudiera actualizarse, pudiéramos tenerlo por establecido. Sin embargo, nos enfrentamos con esta problemática. Ella habla de que sí hubo penetración, pero la médico legista, que es la perito especializada, es decir, el conocimiento científico que podría corroborar de manera contundente que esto ocurrió, nos menciona que no hay lesión, en este caso, en el himen. Ahora, ¿qué sucedió en el desarrollo del juicio oral? La parte acusadora, en alegatos iniciales, es más, desde la acusación, que nosotros la conocemos desde el auto de erradicación, en los alegatos iniciales y en los alegatos finales mencionó que había logrado probar que había habido una penetración en la vagina de la joven y que por lo tanto se actualizaba la cópula. Sin embargo, quiero tratar de transmitir esta información a quienes no tienen este conocimiento en derecho. Esto era incompatible con la versión que había dado la adolescente con el informe idóneo para poder corroborar esa información. Claro, muy seguramente los que son abogados y sobre todo en materia penal ya están visualizando cuál fue la postura de la defensa. Por supuesto que la defensa me pidió la absolución. Dijo, es que aquí ella está mintiendo. Está mintiendo porque si ella dice que hubo introducción, pero la médico, que es la que sabe cuál es el hallazgo que encontró en esa específica región corporal, está diciendo que no hay esa lesión, que es la única que sería compatible con esta acción que ella está refiriendo. Y entonces aquí es donde comenzaré a exponer cómo es que se valora la declaración de la joven. Al margen de que ciertamente el defensor, muy buen defensor, sí atacó muchos puntos que él tildó de inconsistencias del adolescente, respecto a que, lo he de mencionar, que la joven no recordaba si en la declaración que ella se le había tomado en la agencia del Ministerio Público
se le había nombrado asesor jurídico, que si no recordaba tampoco, si se le habían puesto en conocimiento los derechos que tiene como víctima en un delito de esta naturaleza, si se habían plasmado todos los tratados internacionales que a ella le daban derechos como parte víctima en este proceso penal, porque a todas estas preguntas que en juicio oral el defensor hizo, la adolescente mencionaba que no recordaba y que no recordaba y que no recordaba. Entonces la defensa en su alegato final menciona, resulta suspicaz para la defensa que casualmente la joven no recuerde preguntas que le está haciendo la defensa y que todo lo que le pregunte la fiscalía, que no era nada de eso, sino del hecho, dime qué movimiento hizo, dime cómo fue que te bajó el pantalón, dime cómo fue la facilidad que él tuvo para deslizarte la licra, que eran del hecho en concreto. ¿Esto por qué es importante? Porque ¿cómo valoramos la declaración de una persona? Primero comencemos por decir que nuestro sistema de justicia penal transitó, como ya lo explicó el maestro Tinajero, de un sistema mixto, mal llamado tradicional, y nuestro sistema acusatorio adversarial. ¿Cuál era el sistema de valoración de pruebas que teníamos nosotros en el sistema mixto? Pues era, como su nombre lo dice, mixto. Había algunas pruebas en donde se le daba la libertad al juez de que explicara por qué le asignaba ese valor, y había otras pruebas, la que por antonomasia era el impedimento que el juez pudiera valorar de manera libre, la documental pública. La documental pública, incluso lo explica el razonamiento probatorio, es el mejor ejemplo de que transitamos finalmente, por fin, a un sistema libre de valoración. Porque al día de hoy la documental pública en materia penal no hace prueba plena. El juez tiene esa libertad justamente de asignarle el valor de acuerdo a la información que haya en el proceso y que ésta no sea desvirtuada como cualquier otro medio de prueba. Llámese testimonial, llámese pericial, llámese evidencia material, en este caso la documental, y cualquier otro medio de prueba que no teniendo estas características pueda llegar a juicio siendo lícito y siendo legal. De modo entonces que ¿cuál es el sistema de valoración libre que tenemos nosotros? El juez puede decidir qué valor le asigna, pero no es una decisión arbitraria. Estamos obligados a criterios de razonabilidad. ¿Qué es lo que nos obliga a nosotros como jueces? Explicar de manera detallada en cada resolución, ya no digamos en la de juicio oral, en cada resolución explicar por qué sí, por qué no, decidimos como decidimos y bajo qué fundamento. Jurídico, por supuesto, una ley que nos lo permita, o incluso explicitar bajo teorías, bajo jurisprudencia, bajo precedentes, por qué hemos asumido esa decisión. Entonces, no es una decisión que nosotros asumamos de manera arbitraria porque, antes decían, porque tengo la convicción de que él es responsable, porque tengo la convicción de que así ocurrió el hecho. Ya no se trata de un fuero interno, sino que tenemos la obligación de que existan criterios, dice la Escuela del Razonamiento Probatorio, intersubjetivamente controlables. ¿Qué significa esto? Que lo que yo resuelvo lo plasmo en la audiencia, pero tengo que explicar por qué sí, por qué no y con qué fundamento. ¿Y por qué se dice que intersubjetivamente? Porque entre los sujetos que están interesados en la decisión que yo asumí, pueden perfectamente decirle a una autoridad superior a mí, hey, ella se equivocó. Esta decisión que asumió está errada porque la máxima de la experiencia no aplica, porque el sentido común no es ese, porque el conocimiento científico no debió haber sido interpretado así. Entonces, por eso es que como jueces no decidimos lo que se nos antoje, no. Tenemos que explicar por qué lo hacemos y por eso están los recursos de impugnación, es decir, la decisión que yo asuma como juez de primera instancia no es definitiva. Se puede acudir a un juez superior a mí, que es el magistrado de la sala, o que no sabemos que no es tercera instancia, pero también es un medio de impugnación, también ir a la justicia federal a través de un juicio de amparo y que se analice si esa explicación que yo di en la sentencia es acertada o no. Entonces, esa es la gran diferencia y el gran logro del sistema acusatorio adversarial, porque estamos bajo un genuino sistema de libre valoración, siempre y cuando lo llevemos a cabo. Regresando al asunto, ¿cómo es que se evalúa el dicho de esta joven cuando hay una porción de su relato, particularmente, lo repito, introducción de pene en vagina, que no solamente no está corroborada, está contradicho con el resultado del informe en materia de medicina legal? Y entonces la defensa dice, está mintiendo. Debemos de saber que a través de la psicología del testimonio nos explica que una mínima porción de las personas que acuden a juicio mienten, porque esa no es a lo que nosotros tenemos inmediatamente que inferir una vez que hay algo que no se corresponda con una prueba, o en este caso con la realidad. No podemos inmediatamente decir, como no se corresponde, está mintiendo. No, porque justamente
la psicología del testimonio, que se hace, sus conclusiones son a partir de la disciplina de la psicología experimental. Han hecho varios experimentos y han podido concluir, quienes se desempeñan en esta rama, que una mínima parte de las personas que acuden al juicio mienten. Entonces, ¿qué otras razones puede haber para que no haya esta correspondencia entre lo que dice la joven y el resultado de la pericial en materia de medicina legal? Pues otras razones son que nuestros procesos mentales de cómo conocemos un hecho no es que seamos una grabadora, es decir, no es que yo como testigo, víctima o testigo de un delito, aprecie yo el hecho y que yo tenga una grabadora en mi cabeza y entonces lo pueda reproducir así al juez. Nuestros procesos de pensamiento de todas las personas en circunstancias no solamente de conocimiento de un delito, sino en cualquier otra actividad ordinaria que como personas hacemos, nuestro proceso de pensamiento es primero percibir un hecho. ¿Cómo lo percibo? Y hay muchísimos factores que afectan esa percepción. Pero no solamente ese es el primer proceso de pensamiento. Luego, la interpretación de esa percepción. Porque yo puedo presenciar un hecho y suponer que tengo todo el conocimiento de cómo sucedió ese hecho. Pero ese hecho depende mucho de mí, dicen los del razonamiento probatorio, background, que es de toda mi historia de vida. No solamente en este caso como juez, sino como cualquier persona de a pie. Tenemos una historia de vida que hace que yo interprete un evento que estoy presenciando de una determinada manera. De ahí la frase de cada cabeza es un mundo. Y no para ahí nuestro proceso de pensamiento. Ya que interpreté eso que yo estoy presenciando, sea con la vista, sea con la audición, sea con el tacto o con todos juntos, viene un tercer momento en nuestro proceso de pensamiento, que es la reproducción. En este caso, cuando el testigo o víctima acude con la fiscalía y ya percibió el hecho, ya lo interpretó a su manera con el background y luego lo describe a la fiscalía. Y en esta descripción tenemos que también estar atentos a una última circunstancia. No es al fiscal al que le cuenta por primera vez. En el caso que les estoy comentando, la joven, como incluso expliqué, habla primero a sus primas y por teléfono les da información parca. Llega con sus primas y ahí la joven se desahoga. Luego sus tíos también se ven involucrados y tienen algo de información. Luego le hablan a sus padres y sus padres incluso lo mencionan. Los padres la vieron tan afectada, tan alterada, que no paraba de llorar, que ellos decidieron ya mejor no preguntar. Les dio, sí, información, pero no como evidentemente ya la aportó a la fiscalía. Y hasta después llega con la fiscalía. Y después de la fiscalía pasó 1 año y meses para que lo declararan el juzgado. ¿A cuántas personas comentó ese hecho hasta que llegó con el juez? Infinidad de personas. Entonces, ese proceso de pensamiento, de percepción, interpretación y reproducción se ve evidentemente afectado. Por eso la psicología del testimonio dice, a ver, cada que vas a evaluar un testimonio, tienes que analizar todas estas aristas. Y entonces, ¿qué factores influyeron para que la joven afirmara que había sido una introducción en vagina cuando el informe pericial decía lo contrario? Ahí podemos echar manos, si es que así lo deseamos, de la perspectiva de género. Yo digo, el razonamiento probatorio nos da las herramientas, el razonamiento probatorio nos exige que expliquemos por qué estamos diciendo en ese sentido. Lo mismo que si quiero atender a perspectiva de género, que si quiero atender a una razón justificada de por qué decido como decido, es el mismo resultado. Entonces, en este caso, tenemos que tener presente que la joven tenía, lo omití mencionar, sí lesiones en las rodillas. Y esto se correspondía también con una porción de cómo sucedió el evento. Si nosotros visualizamos mentalmente cómo es que ella se colocó o la colocaron por la fuerza encima de las piernas del joven, ella se sujetaba fuertemente del manubrio. ¿Dónde quedaban sus rodillas? Pues en la parte, que no recuerdo el nombre de la camioneta, pues, pero ahí hacía fricción con esa parte de la camioneta. Entonces, la mayoría del resto de su relato estaba corroborado. Lo que no estaba corroborado es esa información sustancial de penetración en vagina. Y entonces asumí que había que atender a la edad de 15 años, a que no había tenido experiencia sexual, a que era de una comunidad rural y también omití mencionarlo, pero sí se hizo énfasis y quedó evidenciado en el juicio su preocupación porque era una hija muy protegida por sus padres y que iba a pensar la comunidad y que iba a pensar sus propios padres de lo que ahí había acontecido. Entonces,
y además asumí con el razonamiento probatorio que ella no percibió el hecho con la vista. Si atendemos a la lógica, no es que ella estuviera viendo cómo es que el pene se iba introduciendo en su vagina, sino que ella lo habló desde el tacto, desde el sentimiento desde el sentido del tacto. De modo entonces que eso aminoriza, por supuesto, su capacidad de interpretar lo que está sucediendo. Y entonces ella, como sintió dolor, por supuesto por la fuerza que se estaba ejerciendo en contra de ella y porque sí se mencionó por la médico legista que había lesiones en vulva, como se mencionó, entonces sí se correspondía con esa porción del relato, pero no con el acto final. Y esto fue una confusión de ella, perfectamente comprensible. Lo diré como lo digo en las audiencias a juicio de esta juzgadora, perfectamente comprensible que en ello hubiera habido una confusión. Y no porque estuviera mintiendo deliberadamente, sobre todo porque el resto de sus relatos estaban perfectamente corroborados. Entonces, lo único que sucedió era estos factores que influyeron en que ella interpretara el hecho de distinta forma fueron los que ocasionaron que ella creyera que había habido una introducción en vagina. Ahora el tema fue jurídico, el tema problemático posterior fue jurídico porque se había acusado por violación consumada. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice también el manual de razonamiento probatorio? Que finalmente se funda en la teoría del razonamiento probatorio, que ciertamente habrá quienes entiendan el sistema adversarial como que las partes me lo tienen que pedir, el juez no tiene que adicionar absolutamente nada. Y si el fiscal me pidió consumado y la defensa me pedía absolución, yo solamente tenía de dos sopas. Sin embargo, mi interpretación de esa postura es completamente distinta si nosotros atendemos a lo que establece la ley de amparo. Específicamente 173b, en la fracción 18ª, cuando explica cuando se permite que se pueda condenar por una conducta que no se acusó, y autoriza la ley de amparo a que se pueda acusar cuando la diferencia solamente es de grado, y en este caso por supuesto le beneficiaba al inculpado. No fue consumado, fue tentativa, porque además habría que atender a otra información que la propia joven nos aportó, que fue que cuando ella siente caliente y líquido, la avienta y ella se va al baño y se limpia incluso. ¿Qué sucedió? Pues que no logró penetrarla y que aquella persona sació sus instintos. Entonces fue un delito tentado. Y así fue como resolví en ese asunto, atendiendo la parte jurídica que la ley de amparo lo permitía, y fue condenado por tentativa de violación. No por la violación consumada que me estaba pidiendo la fiscal, no por la absolución que me estaba pidiendo la defensa, sino por lo que quedó demostrado en el juicio con este razonamiento que se explicó. Además, he de adicionar que por lo que hace la prueba pericial de ella, si bien había una circunstancia muy importante que había que destacar, que decidió la fiscal no incorporar las fotografías donde se apreciaba esa inflamación en la vulva, como se había mencionado. Y dijo la fiscal en alegatos finales, es que no las incorporé porque de eso se dolió, por supuesto, la defensa. La defensa dijo, es que ¿cómo voy a contradecir la evidencia empírica, que en este caso son las fotografías? Yo no puedo, a mí no me basta con la sola manifestación de la perito, por muy experta que sea, que diga que haya visto una lesión. Tiene que haber, si dijo que tomó fotografías, evidencia que respalde, evidencia empírica, además disponible, porque dijo que había tomado fotografías. Y la fiscal, el argumento que da es, no las incorporé porque se afecta la dignidad de la adolescente. Pues se olvida que este sistema de justicia penal permite que las partes pidan la privacidad de la audiencia, porque además es importantísimo, ya no digamos que el defensor necesitaba controvertir esa información, que la juez, que es la que va a resolver, viera, corroborara que efectivamente hay una lesión, porque dice el manual de razonamiento probatorio, que además se funda en toda la teoría del razonamiento probatorio, que no podemos creer a ciegas en un perito. Por eso es que decía yo en una parte de mi exposición que es importante que nosotros como juzgadores, no que seamos los peritos de peritos, no lo somos. Sin embargo, sí tenemos que tener un mínimo conocimiento, sobre todo para poder comprender las inferencias periciales que están aportándose en juicio y poder controlarlas. Una de las cuestiones que se planteó en ese asunto fue que la fiscal mencionó, no es que sí hubo penetración porque hay lesión en la vulva, y para la fiscal vulva y vagina es lo mismo. Ese es el conocimiento indispensable que como juzgadores debemos de tener. No soy médico legista, pero sé que vulva y vagina no es lo mismo.
claro, muy convenientemente en juicio no se hizo esa pregunta, pero lo sabemos. Y a partir de ahí yo podía establecer que la pericial, en esa porción de que, o más bien, no desestimé la pericial, porque lo que estaba diciendo me sirvió a mí para decir que había, al menos el himen no estaba alterado. Lo relativo a la inflamación en esa región específica corporal, en la vulva, no lo pude atender porque no había fotografías. La información entonces se debilitó. No es que no estuviera probado, pero no estuviera probado para la exigencia de estándar probatorio, que posteriormente, si hay otra plática, lo podemos abordar, pero no, era muy débil la información que había llegado a juicio respecto a que la perito, con sus credenciales que no fueron puestas en duda, es decir, que era una persona experta que podía peritar en esa específica materia por el conocimiento que tenía. Sin embargo, lo que ella mencionó no estaba corroborado con la evidencia empírica demostrable que eran las fotografías cuando había posibilidades de que esto ocurriera. De modo entonces que así es como nosotros como juzgadores evaluamos, escudriñamos la prueba que llega a juicio y tenemos que explicar de manera muy detallada por qué asumimos cada una de las decisiones que se toman en juicio oral. Y dicho sea de paso, también es importante, sobre todo para los miembros de la comunidad que nos acompañan, que no son expertos en derecho, esta explicación que yo estoy dando estamos obligados a hacerla en la audiencia final, en una explicación de sentencia, en términos muy coloquiales, tratando en la medida de lo posible, por supuesto, porque si convienen conmigo en que tuve que utilizar algunos términos técnicos, a veces es difícil poder explicar a un ciudadano que no comprende esos términos técnicos. Sin embargo, nosotros tenemos esta obligación de hacer una explicación lo más coloquial posible. ¿Qué sucedió en este caso? La joven no mintió, porque todo el resto de su versión estuvo corroborado, pero la propia joven estaba confundida y, permítanme sostenerlo, la autoridad acusadora permitió que ella continuara en esa confusión y todo lo que haya le impactó. No lo he mencionado, pero la joven estuvo en tratamiento psicológico, salió, incluso dejó de estudiar, tuvo intentos de suicidio, o sea, realmente le afectó. Si alguien le hubiera explicado que no había habido introducción, que eso fue una confusión de ella, quizás hubiese sobrellevado de mejor forma toda la problemática jurídica que se presentó. Finalmente, bueno, fue condenado. Solamente a manera de corolario, se fue a segunda instancia, fue confirmado y bueno, es grosso modo como evaluamos. Hay, insisto, otras pruebas también sumamente importantes. Esto que les mencioné respecto de la prueba documental, siempre que lo comento como que causa alarma porque quizás no estemos tan familiarizados como que ¿cómo que la prueba documental no hace prueba plena? No, ya en este sistema ninguna hace prueba plena porque afortunadamente dejamos atrás el sistema tasado. Hoy por hoy es la confianza en el juez. Y creo que nos hemos ganado esa confianza a pulso. En la medida que nosotros expliquemos de manera detallada cómo es que resolvemos y que sepan los justiciables que no, si bien es una decisión definitiva en esa primera instancia, no es definitiva del todo porque puede ser refutada, pueden ir con otra autoridad que es mayor a nosotros y que lo revisen de manera más tranquila en el despacho de su oficina y digan, ¿se equivocó o no se equivocó? Porque también es algo importantísimo para los miembros de la comunidad. Nosotros resolvemos en 24 horas. Un juicio que se lleva, en este caso, me habré llevado como un mes en el desahogo de pruebas. En 24 horas, luego de escuchar alegatos finales, tenemos que resolver. Entonces, sí es un trabajo no menor, pero obviamente estamos obligados a capacitarnos de manera constante para dar el mejor resultado a nuestros ciudadanos, a nuestros justiciables. Muchas gracias. Licenciada Paulina, pues hablo por mí, pero creo que por todos. Fue formidable su explicación, porque además, qué narrativa. Nos tuvo, ahora sí que como en asco, así, le fuimos siguiendo la narración como película, así de, y luego no, yo no pestañaba de estar diciendo, ¿y qué pasó? Nos tuvo totalmente intrigados, pero sobre todo también muy clara la valoración, muy clara la forma como pudo abordar. Así que buscando la justicia para ambas partes. Y Así creo que pues ahí está la parte humana y la parte de que un juez no es una máquina. Un juez tiene que aplicar conocimientos, tiene que aplicar sensibilidad, tiene que tener
una visión muy amplia, que aparte de todo, pues se adquiere con los años, se adquiere con la práctica. Creo que fue excelente, a mí me encantó. Me gustaría dar paso ahora a algunas preguntas. Voy a hacer una en línea y una presencial, si les parece. Tengo aquí la primera, Gerardo Juvenal, dice: salud, señora Paulina. Jordi Ferrer Bertrán considera una postura donde señala que juzgar con perspectiva de género es innecesario si se juzga con base en razonamiento probatorio, porque esto va implícita. ¿Qué opinión le merece? Creo que lo abordé en mi exposición de manera muy somera. Estoy de acuerdo justamente con eso, porque ¿qué es atender a grupos prioritarios? No solamente a la mujer, que es a donde va enfocada la perspectiva de género. No, es atender a todos estos grupos prioritarios, es despojarnos de los estereotipos que solemos tener, encasillando a estos grupos prioritarios con comportamientos específicos, con comportamientos esperados. Incluso en este asunto, uno de los argumentos empleados evidentemente por la defensa fue justamente dudar de la veracidad del dicho de la joven por la forma en que se comportó. Porque no reaccionó, no gritó cuando se trataba de un lugar público, porque cómo era posible que ella también ejerciera fuerza, no solamente sosteniéndose en el manubrio, sino también contra él, porque después de ese evento no dio aviso al que estaba aparentemente en la entrada del estacionamiento. Una serie de argumentos de cómo ella debía de comportarse. ¿Necesito acudir a la perspectiva de género? No porque la neguemos, sino porque la perspectiva de género no es otra cosa más que explicar razonadamente por qué sí o por qué no. Y entonces a mí el razonamiento probatorio me permite decir, con razones de peso, atendiendo a un contexto sociocultural, una joven de comunidad rural, debemos de suponerlo como sentido común, ya no como máxima de la experiencia, como sentido común, que quizás tenga un comportamiento distinto a una persona que ya se desenvuelve en un sitio urbanizado, y entonces todo eso a mí me permite atender a su circunstancia sociocultural, más que el simple hecho de que sea mujer y cómo deba de reaccionar y si gritó, si no pidió ayuda. Son conceptualizaciones estereotipadas ciertamente, pero el razonamiento probatorio me permite traerlas a colación. Entonces, no es que yo haga desaparecer la perspectiva de género, no, claro, más bien es un símil, es un sinónimo, perspectiva de género, juzgar con razonamiento probatorio. Entonces sí, he escuchado también la postura directa de Jordi Ferrer y estoy de acuerdo. Muchas gracias. Gustavo. Gracias. Vamos. Señoría. No, dime Paulina. Tengo varios comentarios y dudas en torno a tratar de ser rápido. Hay un principio de derecho que es: dame los hechos que yo te daré el derecho. El juez, en lo que está implícito, lo que conocemos como la reclasificación, me surge la duda si el fundamento, no solamente la ley de amparo, su propio Código Nacional de Procedimientos Penales permite que lo que limita en ese contradictorio entre fiscalía y defensa, se delimiten los hechos, pero el juez conserva esa facultad, como usted lo hizo, más que con base en una ley de control constitucional, sino en una ley adjetiva en la materia penal, hacer esa reclasificación. Por otro lado, es en la parte técnica, que yo desconozco cómo se va a organizar el Poder Judicial del Estado, si el Tribunal de Enjuiciamiento está conformado por un órgano colegiado o usted trabajó de manera unitaria. Y en otro sentido también nos decía sobre el proceso del dictado de las sentencias, que tienen 24 horas, pero bueno, ustedes tienen una dinámica en la que día tras día se van desahogando pruebas, van haciendo anotaciones y ya van perfilando su sentencia para cuando llegue ese momento de las 24 horas para dictar una explicación de sentencia, que después tienen más tiempo para redactarla. Una de las dudas que yo tengo es: ¿la redactan ustedes o un ponente dentro del Tribunal de Enjuiciamiento, o tienen todavía secretarios proyectistas que la redactan? ¿Por qué la duda? Porque en la experiencia también he visto, yo estoy más familiarizado también con los recursos y medios de defensa, que a veces la explicación de la sentencia pues está muy padre, tiene ese razonamiento, la explicación como nos la dio con esa teoría que tienen los jueces, son los que dominan, pero cuando leemos la sentencia redactada suele tener los vicios del viejo sistema, que es narrar y narrar y narrar y narrar y narrar pruebas, y en 3 páginas en la parte final rebatir lo que dice la defensa y no nos espera duda razonable.
y no abordan el tema de la duda razonable, nada más desestiman la postura de la defensa en 3 páginas después de decir, el Ministerio Público está bien, narrativa de pruebas, y condeno por eso. Y yo siento que una de las cosas que, como áreas de oportunidad que se puede mejorar, no en todos, pero sí he visto que se da todavía en el sistema acusatorio, es esto, ¿no? Que igual en la explicación de la sentencia a veces puede encontrar esa incongruencia con la sentencia documento, y la sentencia de documento puede estar basada en gente que está acostumbrada a hacer esa narrativa de prueba. Llegar a una conclusión en las últimas páginas de la sentencia en la que se desestima una de las posturas, y por todo lo que te dije anteriormente, no tiene razón esta y estas posturas. Entonces mi pregunta es si todavía hay secretarios proyectistas, ustedes las hacen, y voy a necesitar como... y ya, gracias. Bueno, creo que voy a empezar por el final y si no me regreso para que me vaya diciendo y me recuerde las preguntas. En esta última, no, nosotros hacemos la sentencia. Ciertamente hay diferentes estilos no solamente de explicar una sentencia, sino también de redactar una sentencia. No suelo estar al pendiente de cómo lo hacen mis compañeros, aunque uno en el ejercicio profesional tiene este contacto y tienes una idea de cómo lo suelen hacer incluso los compañeros. Pero voy a hablar en primera persona porque es directamente de lo que yo puedo echar mano. Honor a quien honor merece. Yo me formé con uno de los mejores magistrados en nuestro tribunal y con él aprendí que efectivamente este estilo de transcribir, que entiendo es lo que usted estaba expresando, transcribir lo que se dijo en el juicio oral para en 3 párrafos decir que sí o que no, evidentemente no es la mejor forma. Y lo invito incluso, si fuera de su interés, porque puedo suponer que a lo mejor no es usted, no te desempeñas en la rama penal. Sin embargo, hay versiones públicas a las que, por supuesto, cualquier persona puede acudir. Las versiones públicas protegen los datos personales, entonces ustedes ahí pueden saber cómo resolvemos nosotros los jueces. Y lo que sí se eliminan, obviamente, los datos de las personas que intervienen en un juicio por privacidad de los datos, pero no se elimina quién hace la sentencia. Definitivamente no tenemos quien nos ayude. Nosotros somos los que elaboramos la sentencia, evidentemente en computadora. Esto de las 24 horas, sí, nosotros estamos escuchando las declaraciones día con día, las pruebas que se van desahogando en la audiencia. Hay jueces que tienen una doble función, la mitad del día están atendiendo audiencias preliminares, es decir, que les piden una vinculación a proceso, una revisión de medida cautelar, todo lo que tiene que ver con antes del juicio, y la mitad de la jornada están atendiendo juicio oral. Entonces, volvemos al proceso de pensamiento y las facultades que tenemos que tener, habilidades completamente desarrolladas porque estamos atendiendo asuntos distintos y de pronto entra el al juicio y tienes que darle seguimiento el resto de los días, y si esos juicios se desahogan en un mes, ha habido juicios de 6 meses, ¿cómo tienes la habilidad de que toda esa información se quede en tu cabeza? ¿Qué es lo que hacemos? O al menos, nuevamente hablo en primera persona, yo soy mucho de tomar notas. Ciertamente sé que hay compañeros que lo hacen a través de la computadora, sin embargo yo he leído que se ayuda incluso a la memoria el hecho de que estés coordinando cabeza con mano. Y entonces te ayudes más. El hecho de estarlo escribiendo le ayuda a que se conserve en tu memoria. Entonces hago este ejercicio porque me es útil para estar activando la memoria. Entonces, cuando tú me planteas que en 24 horas, bueno, pues ya lo vas masticando, lo cierto es que no es tan sencillo. Y te pongo un ejemplo, trataré de ser concreta. Un asunto muy particular era un homicidio en donde todo el juicio, y el negro fue y todos vieron al negro y utilizó la pistola y el negro disparó y no he de describir a la persona inculpada. Pero entonces, cuando yo llegó el momento de la sentencia, dije, claro, o sea, tengo todas las pruebas porque él fue. Pero ¿qué hacemos nosotros? Y muy seguramente todos mis compañeros lo hacen antes. Revisamos todo lo que anotamos en ese juicio porque en las 24 horas lo que hacemos es un fallo. Hacemos una explicación muy pequeña, claro, muy sustanciosa de por qué decidimos condena o absolución. Pero tenemos que explicarlo y cómo, con una mini valoración, permítanme la expresión, de lo que escuchamos ya en ese juicio.
Entonces, cuando yo estaba preparando en 24 horas, es decir, la tarde que llegué a mi casa, porque en la mañana había atendido preliminares y la mitad del juicio había escuchado alegatos finales, en la tarde estaba yo analizando y dije, ¿en qué momento me dieron el nombre de aquella persona de Motel Negro? Jamás me dieron el nombre. 3 al cuarto, cambié el sentido de mi decisión, porque estaba acreditado, por supuesto, que habían cometido homicidio, pero ¿quién fue? El negro. ¿Y quién es el negro? Entonces, estamos obligadísimos, creo que mis compañeros lo hacen, en revisar y reexaminar antes de emitir el fallo, porque una vez emitido el fallo ya no te puedes mover. Escuchas la audiencia de individualización, que es, a ver, sí fue, ya dijimos que sí fue, ahora vamos a ver las pruebas de qué sanciones le vamos a imponer, cuánta pena de prisión, cuánta multa, cuánto de reparación del daño, si tiene derecho a beneficios o no. Todo lo que tiene que ver con consecuencias jurídicas se debate en una audiencia posterior. Y luego de esa audiencia tenemos otra en donde redactamos, como bien lo comentas, la sentencia, pero no tenemos apoyo. Somos nosotros y nosotros nada más. Entonces, ¿cuál es mi ejercicio? Justamente por la persona que me formó, el grandísimo maestro Valadez, no hago transcripción. Soy enemiga de hacer transcripciones. Incluso lo podemos ver con la cantidad de hojas que salen en cada sentencia. Y no, o sea, hago un extracto, incluso en tercera persona, de qué es lo que se dice, pero de lo sustancial. Y vamos engarzando, y además porque estamos obligados por el razonamiento probatorio una vez más a hacer valoraciones primero individuales. ¿Qué extraigo? ¿Es débil? Hablando de gradualidad, ¿es débil? ¿Es un poco más fortalecida? ¿Es un dato de prueba importante? ¿Es un peso probatorio que tiene esta prueba importante? Y ya luego adminiculamos, esa famosísima palabra que todos la usamos, ya luego engarzamos toda esta información y decidimos de la forma en cómo lo hacemos. Entonces no tenemos apoyo. Eso como última pregunta. La primera, lo de la reclasificación. El Código Nacional de Procedimientos Penales permite en juicio oral reclasificar, pero no el juez. Necesitamos que la reclasificación venga dada por el fiscal, y entonces yo doy vista, o en este caso le pregunto a la defensa si quiere tiempo para que se prepare contra esa con esa reclasificación que hizo el fiscal. Yo no puedo ahí en ese momento decir en los alegatos finales, hey, deténganse, esto no es violación, es tentativa, no. Yo puedo intervenir hasta que voy a resolver. Por eso es que yo no puedo reclasificar. Y efectivamente, sí, la ley de amparo como un fundamento, como un artículo que va a fundar mi decisión, invoqué yo, por supuesto, la ley de amparo. Sin embargo, también tenemos el principio de adquisición procesal. Una de las vertientes del principio de adquisición de la prueba es que entra la prueba y ya no es que yo la tenga que valorar, justamente porque es la principal tarea que hacen los jueces, valorar la prueba. Ya no es que yo tenga que atender a cómo me propone el fiscal que debo valorar o cómo me propone la defensa que debo valorar. La prueba ya entró. Lo que tengo que hacer yo es decir que se probó. Por eso es que obré como lo hice en ese asunto. ¿Su segunda pregunta cuál fue? ¿Vas tú? Sí, muchas gracias. Por favor, Cuauhtémoc. Gracias. Felicidades por su Muchas gracias. Soy una persona no avesada en la materia penal, estoy escuchando con interés, me dedico al área laboral. Y en el área laboral conocemos un principio donde el juzgador puede solicitar pruebas para mejor proveer para el esclarecimiento de los hechos. Quiero preguntar, en esta materia, pues, conociendo el bello, ¿sería posible que estas fotografías, que por una razón esgrimida por el Ministerio Público no se aportaron, usted pudiera mandar a solicitarlas, porque incluso habían sido elementos declarados por la perito al momento de haber hecho el dictamen pericial? Porque entiendo que, aunque no conozco la materia penal, pues en todas ustedes como juzgadores, su función es esclarecer los hechos para poder dictar una resolución más apegada a la legalidad. Esa es una. La segunda me llama mucho la atención siempre saber que en los géneros masculino, femenino, en nuestra vida, siempre trasciende, somos seres humanos. Y quiero preguntarle en su perspectiva, en su experiencia profesional, ¿cómo hace para que esta
si es correcto o no es correcto, cómo lo ha abordado usted el tema de ser una dama y como dama, saber que, por ejemplo, en este caso, usted sabiendo sobre el cuerpo de una mujer, ciertas situaciones que le puedan servir para juzgar y si esto es correcto o incorrecto en la medida, en la cuestión de resolver conforme a derecho, ¿no? Eso me interesa mucho. Y otra, bueno, un poquito al margen de esta que abordó, sabemos que estas reformas al Poder Judicial, en mi opinión, son lastimosas para el gremio judicial, porque viendo una persona que como usted busca estudiar, acaba de decir con mucha claridad, debemos tener muchos conocimientos para poder resolver y abordar incluso una resolución a 24 horas. ¿Cuál sería, en su opinión personal, lo que usted propondría al gremio de jueces, la asociación de jueces, para poder mantener, sabiendo que es muy difícil, esta dignidad del juzgador al que usted pertenece, al gremio que usted pertenece? ¿Qué le gustaría aportarle a usted al gremio para seguir buscando dignificar el gremio de jueces, ¿no? Sabiendo que hay una corriente muy peligrosa para con ustedes, ¿no? ¿Cuál sería su opinión respecto? Muchas gracias. Bien, el primer tema de pruebas de mejor proveer. En el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que nos rige en materia penal, no figura las pruebas de mejor proveer. Sin embargo, tenemos protocolos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y particularmente el tema de mujeres, en donde sí delinean la posibilidad de que como juzgador podamos ocupar esta herramienta conocida ampliamente en el derecho como pruebas de mejor proveer. Bien, ¿qué sucede? Yo en mi ejercicio profesional nunca he utilizado esta herramienta, pese a que sé que está en este protocolo, que dicho sea de paso no es vinculante para el juzgador, nos orienta para tomar mejores decisiones, ciertamente, pero no nos obliga, no estamos conminados a que a través de este mecanismo podamos obtener información. Tenemos también que ser muy respetuosos con la naturaleza del sistema adversarial. En este caso, ¿qué tan peligroso podría ser? Porque eso de reconocerlo, tenemos que también pensarlo como jueces de control, como tribunal de enjuiciamiento. ¿Qué es lo que vendría si yo, hago cuestionamientos a las partes que sí está autorizado por el Código Nacional de Procedimientos Penales? Y 2, me voy más allá de una simple pregunta y traigo información como prueba de mejor proveer, en este caso, estas famosas fotografías. ¿Cuáles son los riesgos que yo puedo asumir que van a suceder en una segunda instancia? Porque se iba a apelar como sucedió. Se iba a apelar. El riesgo que yo corro, o incluso con un juicio de amparo, ciertamente, si llega con una persona que tiene el criterio de que yo afecté el debido proceso, se iba a reponer. Y eso impacta directamente ¿a quién? A la víctima. Entonces ahí es cuando sí tenemos que cuidar esa revictimización o victimización secundaria. Una reposición de procedimiento es volver a hacer todo el juicio porque la juez se equivocó. Pero además en este particular asunto, ¿qué más pensé? Podría haber una reposición si yo me atrevo a traer esas pruebas. Pero ¿qué aportación de información me traería las pruebas si ya dije que la lesión en vulva, la vulva no es la vagina, y el coito se da, la cópula se da cuando hay lesión en vagina, que en este caso es, como ya lo mencionamos, el himen no complaciente? Iba a ser intrascendente para el sentido del fallo que yo tuviera esas fotografías. Quizás hubiera dicho, atiendo a lo que dice el perito porque tengo ya esa evidencia empírica que tanto me interesa para corroborar su dicho, su inferencia pericial, pero el resultado iba a ser exactamente el mismo. Entonces iba a correr el riesgo de una reposición, posiblemente iba a tener el mismo sentido, pero iba a hacer que se hicieran un nuevo juicio, iba a volver a declarar la víctima. Todo eso es lo que el hámster dando vueltas, y tenía que evitarlo. Si además el
el sentido iba a ser exactamente el mismo, no tenía ningún caso. Y como ese puedo mencionarle otros, pero sí admito que en todo mi ejercicio profesional no he solicitado ninguna prueba de mejor proveer. Creo que el camino adecuado es que la norma lo permita y que delinee cuáles son los mecanismos para poder llevarlo a cabo y no afectar justamente este principio principal, válgame la redundancia, del sistema acusatorio adversarial, que es el contradictorio. Sí sería importante que haya esta clasificación, y hago un paréntesis. Lo dice la teoría, por eso lo dice el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Pero tenemos que ser bien cuidadosos cuando estudiamos una teoría. Tenemos que tener presente que hay teorías que son prescriptivas y otras que son descriptivas. La prescriptiva dice cómo debe de ser un sistema jurídico. La descriptiva describe un sistema jurídico en particular. El razonamiento probatorio es prescriptivo, cómo debe de ser. No porque lo diga el autor, yo lo voy a asumir como tal. No, tengo que tener la habilidad de poder armonizarlo con nuestro sistema jurídico. Lo puede decir Jordi Ferrer, Carmen Vázquez, Deibecki, Víctor de Paula. Todos los autores lo podrían mencionar, pero si mi diseño normativo no me lo permite, no lo puedo hacer. Entonces el protocolo lo menciona, pero ¿cuál es la herramienta si no quiero afectar el principio de contradicción? Por esas razones voy a respetar, por supuesto, y lo respeto, que quizás haya compañeros que lo hayan realizado, lo desconozco, sin embargo, mi postura sería esa. Ahora, ¿cómo logro vencer esa inclinación por ser mujer resolviendo un asunto de esta naturaleza? También la teoría nos ayuda, y estos son los sesgos cognitivos. Y entonces, si nosotros estudiamos también la problemática que se presenta con los sesgos cognitivos, no solamente con el juez, con todos los que intervienen en un proceso penal, encontramos herramientas para dominarlo. He tenido asuntos en donde la Paulina ciudadana dice, tengo esa sensación, ese sentido de que quizás se cometió esa conducta o de que quizás no fue él, pero eso no me debe de ganar. Tengo que saber diferenciar perfectamente que ahí hay un sesgo cognitivo que puede afectar, sesgo de confirmación. Entonces, tengo que utilizar la herramienta del razonamiento probatorio para hacer este desglose y entonces decidir si tengo elementos para condena o tengo elementos para absolución. Entonces, si nos enfrentamos, somos humanos, por supuesto que sí, y nos afectan ya no solamente asuntos de mujeres, asuntos de niños, cualquier asunto, un homicidio, un secuestro, estos delitos tan graves que laceran tanto a la sociedad. Claro que nos mueven, pero nuestra función justamente con esta capacitación es manejar adecuadamente los sesgos cognitivos. La última pregunta, ¿cómo pueden apoyarnos? Yo creo que lo que hemos iniciado hoy es un excelente ejemplo que además agradezco enormemente a la Barra Mexicana que nos esté apoyando, porque quizás nosotros, si no se hubiera presentado lo que está ocurriendo en nuestro país, quizás no lo hubiéramos hecho. ¿Por qué? Porque estábamos tan... pues no, la palabra correcta no es acostumbrados. Nosotros veníamos haciendo nuestra función pues de la mejor manera que podíamos hacerlo, preparándonos, atendiendo cada asunto, pero cuando viene justamente esta reforma judicial nos mueve, claro, y nos preocupa, por supuesto que nos preocupa, pero yo también estoy convencida que allá afuera, si llegan personas, por supuesto que muy seguramente van a llegar abogados litigantes, hay muy buenos abogados litigantes, y que sabemos cuál es el mecanismo que el día de hoy está vigente, incluso ya en nuestra localidad, va a ser por elección. Entonces, la forma en cómo nos pueden apoyar es justamente abriéndonos estos espacios, que la gente nos conozca, lo mismo que a quienes están fuera del Poder Judicial y que están incluso hasta más capacitados que nosotros, admitámoslo también, que también puedan formar parte del Poder Judicial, porque se requiere gente preparada. Y no decimos que el Poder Judicial seamos los únicos que estamos preparados, claro que no. Entonces, ¿cómo nos pueden ayudar a nosotros y a los externos que quieren formar parte del Poder Judicial y que tienen la suficiente preparación, que nos conozcan y que el día de la boleta digan, checklist? Muchas gracias. Tenemos una pregunta. Tenía primero a Angie Márquez y luego sigues. Maestra, siempre es un gusto escucharla. Angie, hombre. Maestra, a mí se me vinieron 3 palabras a la mente con su exposición. Primero, la fuerza del Estado, el control horizontal y, por supuesto, justicia. ¿Cómo poner, o desde su perspectiva, desde la perspectiva del juzgador en la balanza,
estas tres partes, ¿no? Porque como bien lo mencionó en muchas ocasiones, y creo que se ha dicho en otros espacios, es justo como viene la investigación y como viene la acusación, las herramientas con las que trabaja el juzgado, y por supuesto, más allá de eso, con lo que pues, se deriva o se expone en el juicio. Si existen fallas en la Fiscalía, que es la fuerza del Estado, que no se puede comparar jamás con la del ciudadano que está siendo acusado, ¿cómo exponerle a la ciudadanía que en esos casos, pues en ocasiones también el juzgador no puede hacer más? Porque en la exposición que nos dio, lo que consideramos es que hubo justicia, pero desde otra perspectiva, quizá también podría ceder el paso al frecuentemente criticado activismo judicial, ¿no? Porque entonces la defensa ahora no solamente tiene que pensar en cómo en la acusación de la Fiscalía y en las herramientas propias que da la Fiscalía para el juicio e incluso en la misma exposición, sino pensar en que quizá el tribunal de enjuiciamiento pueda obtener alguna otra lista para la que o no se estaba preparado o quizá no debería de estarse preparado, derivado de ese control horizontal que se supondría pues identifica el sistema adversarial. Entonces la pregunta es, desde su perspectiva, es cómo equilibrar y cómo hacerle saber a la ciudadanía estas tres cuestiones que son estos tres pilares que supongo para ustedes los juzgadores son sumamente complejos. Sí, en el caso particular, por eso hablaba cuando el compañero mencionó del tema de la reclasificación, que no se trata de una reclasificación y que existe fundamento jurídico para ello que soportó la decisión, tan es así que soportó una apelación. Entonces, si pensamos nosotros el sistema adversarial como aquel, como lo mencioné, en el que yo tengo que decidir dentro de esas dos posturas, cuando en este caso muy particular había una tercera postura que las pruebas me soportaban y que tengo fundamento jurídico para ello, pero además la forma de equilibrarlo justamente es que yo no voy a decidir tomar una decisión, una tercera decisión, si se me permite la expresión, afectando la situación del inculpado. Entonces, cuando mencionas que no se preparó para este tercer escenario, es una falacia, porque estamos hablando de una cuestión de grado. Era tentativa de violación, el hecho no cambió. Se defendió en todo el juicio del hecho, por eso la ley de amparo lo permite. Esa es la razón de ser de ese artículo en la ley de amparo. Por eso es tan clara en decir, el hecho no debe de variar y el hecho jamás se varió. El hecho fue, pero no se demostró todo el iter criminis, solamente una porción. Y claro que se defendió en juicio de eso también. Que haya decidido irse por la máxima y entonces defenderse solamente de la absolución, con este argumento de mintió, fue una decisión estratégica del defensor, pero todo el iter criminis se escuchó en juicio. Entonces, si hay un fundamento jurídico, no riñe con nuestro sistema adversarial porque el propio legislador así lo decidió. ¿Cuál es el equilibrio? Ese. Mientras existe ese fundamento, por eso es que yo no lo soporté en el que yo también sabía que teóricamente lo podía soportar, de adquisición de la prueba. No lo soporté en teoría, que como hemos dicho, hay prescriptivas, la razón de ser, cómo deseamos un sistema jurídico ideal, no lo soporté en eso. Tenía que haber un fundamento jurídico y lo hay. Por eso es que, permíteme disentir en cuanto a que estemos vulnerando en todo caso el derecho del inculpado o la propia labor de la defensa, porque si existe fundamento jurídico para ello, mientras sea en grado menor, que no afecte, no agrave la situación del inculpado en sentencia. En vinculación es otra cosa, pero en sentencia me parece que estamos dentro del canon legal. ¿Sí? Adelante. Muchas gracias. Maestra Paulina Grace, señoría, la verdad, hizo una ponencia fantástica, nos llevó como un equipo maestra, pues, por un viaje de ese momento que usted vivió, es muy valioso para todas las personas que estamos aquí viviendo, haber estado en una ópera prácticamente, así que felicito a los organizadores del evento por hacerlo y combinarlos a que sigan con esta gran decisión de ampliar el conocimiento de la población, de todas las personas que estamos ávidas de derecho, para
saber más y conocerlos mejor, saber ese compromiso que tienen con la sociedad de hacer las cosas bien. Y hablando de hacer las cosas bien, hay muchas herramientas las cuales nos podemos encauzar ahorita, que no sé qué tanto están aplicando los juzgadores, específicamente lo que está muy de moda en la inteligencia artificial. No sé si usted ya la está aplicando de alguna manera, me queda claro que su intelecto y su gran conocimiento no lo requeriría, pero siendo tan humilde como nos ha demostrado hasta el momento que es, usted la podría aplicar o cómo podría encontrar que se aplicara si esto se podría ya es un instrumento legal para utilizarse y claro, siempre tener las mejores experiencias posibles. Una pregunta que espero que sea buena para finalizar. Sí, ya tiene incluso tiempo atrás que se empezó a comentar lo de la inteligencia artificial. Yo particularmente no domino el tema de las cuestiones digitales. Hace muy poco tiempo, te estoy hablando de, no sé, 5 meses, empecé a familiarizarme más con el famosísimo ChatGPT. Y me parece que es como herramienta muy buena, como herramienta, siempre y cuando no sustituya la labor que nosotros hacemos. Pero no para ninguna sentencia la he ocupado. Apenas mi dominio está siendo para cuestiones personales, pero todavía no la traslado a mi labor profesional. Sin embargo, no soy enemiga de que se pueda emplear, porque me parece una herramienta muy buena. Insisto, la que yo es más, la tengo en mi teléfono, la aplicación de ChatGPT, pero sé, por ejemplo, que está MetaAI también, que la pueden ustedes utilizar a través del WhatsApp, y me parece que no tenemos que negarnos a la actualización, o sea, no hay forma. Hay que hacerlo con mesuras, justamente porque... ¿Por qué? Porque se ha escuchado también que el tema de la inteligencia artificial lo que hace es que a través de los algoritmos te dé información que está inclinada a las preferencias de la persona que la utiliza. Entonces hablando de sesgos, es un sesgo en el que puede incurrir la propia inteligencia artificial, que es lo que ocasiona que te va a dar información que sabe que tú quieres escuchar, y ese es el gran riesgo. Entonces, si nosotros lo que queremos son resoluciones lo más objetivas posibles, lo más alejadas de sesgos cognitivos posibles, pues hay que tener cuidado con estos famosos algoritmos que se pueden manejar con inteligencia artificial. Por eso insisto, sí como herramienta, pero jamás para sustituir, jamás para decirle, te voy a vaciar estas pruebas y entonces hazme la sentencia, que podría hacerlo, pero insisto, es muy peligroso. Voy a dar lectura a una intervención de Elliot Quiroz. Hermosa explicación y el desenlace fabuloso, con un ojo clínico brillante. Reitero mi admiración y agradecimiento con Paulina Iraíz por ser una excelente jueza, humana y cualificada. Dios la bendiga y le siga iluminando para que obre con justicia como hasta ahora me consta. Cordialmente, Elliot Quiroz. Muchas gracias, Elliot. Sí. Pues creo que ha sido una noche fenomenal. Yo la he disfrutado muchísimo. Creo que hemos aprendido, hemos entendido y una narrativa maravillosa y una explicación formidable. Muchas gracias. Muy agradecidos por parte de la Barra Mexicana de Abogados de esta intervención, de esta colaboración con la Sociedad de Jueces. Creo que podemos aprender mucho unos de otros. Somos preguntones, pero recibimos respuestas muy claras y muy específicas. Me gustaría pedirle al licenciado Humberto que nos acompañe al frente para entregar un reconocimiento. Y dice, la Barra Mexicana de Abogados, con el capítulo Guanajuato, la Asociación Justicia y Dignidad, otorga el presente reconocimiento a Paulina Iraíz Medina Manzano por su participación en la conferencia Valoración Probatoria de Guanajuato, 7 de agosto de 2025. Muchísimas gracias. Por parte de nosotros, solamente agradecimiento y esta es su casa. Gracias. ¡Quiero mamá! Muchas gracias a todos que nos acompañaron por vía remota. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias.